Hola, hola, gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismecito, análisis y un poquito de drama del mundo del espectáculo. Hoy, como seguramente ya vieron por el título, vamos a sumergirnos en una de las separaciones más comentadas y, sinceramente, más dolorosas de los últimos tiempos, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, todavía duele un poquito. Aquellos días de Edser, de amor en la pantalla que parecía trascender a la vida real, parecen un recuerdo lejano. Pero bueno, ánimo. Que hoy vamos a tratar de entender un poquito mejor qué pasó y por qué al final pudieron haber tomado la decisión correcta, aunque nos rompa un poquito el corazón. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y realidades, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos cositas jugosas preparadas para ustedes. Y déjenme un comentario abajo contándome qué opinan de todo este asunto. ¿Eran fans de la pareja? ¿Creen que volverán algún día? Quiero saberlo todo. Bien, pongámonos cómodos, preparemos un cafecito o un tecito, porque esto va para largo. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un fenómeno. Su química en Senkalkam era innegable, palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era como si Edser hubieran saltado de la pantalla y se hubieran convertido en Kerem y Hande. Y obviamente los fans enloquecimos. Desde el principio, las especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los rumores se alimentaban de cada mirada cómplice, de cada gesto cariñoso, de cada publicación en redes sociales que sugería algo más que una simple amistad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si el mundo entero celebrara. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, e incluso a nivel internacional. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, todo parecía perfecto. Eran la pareja ideal, el cuento de hadas que todos queríamos creer que era real. Pero como suele suceder, detrás del brillo y el glamour, detrás de la imagen perfecta que proyectaban, había una realidad mucho más compleja. Los cuentos de hadas, por definición, son precisamente eso, cuentos. Y las vidas de las celebridades, aunque nos parezcan un reflejo de nuestros sueños más dorados, no escapan a las complejidades y los desafíos que enfrentamos todos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se rompió esa burbuja de amor? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Las relaciones son complejas y más aún cuando están bajo el escrutinio público constante. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían haber contribuido a su separación, explorando a fondo cada uno de ellos y considerando diferentes perspectivas. Uno de los factores más evidentes es precisamente la presión mediática. Imagínense estar constantemente bajo el microscopio con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada gesto magnificado. La prensa del corazón turca es implacable, y no les daban ni un respiro. Cada salida, cada cena, cada encuentro se convertía en noticia, y la presión de mantener una imagen perfecta era abrumadora. Esa constante vigilancia, esa necesidad de proyectar una felicidad continua, puede ser extenuante. No solo se trata de lidiar con los propios sentimientos y problemas, sino también de gestionar la percepción pública y evitar cualquier error que pueda ser utilizado en su contra. Pensemos en la cantidad de titulares sensacionalistas, de exclusivas inventadas, de interpretaciones maliciosas que debieron enfrentar. Cada rumor, cada crítica, cada comentario negativo se suma a la presión y puede erosionar la confianza y la estabilidad de una relación. Además, la necesidad de mantener una imagen pública pulcra puede llevar a reprimir emociones y a evitar conflictos, lo que a la larga puede ser perjudicial para la salud de la pareja. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado y juzgado. Además, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Senkalkam fue un trampolín para ambos, catapultándolos a la fama internacional. Hande estaba consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos cada vez más ambiciosos. Kerem, por su parte, también estaba explorando nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. La serie no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también les abrió puertas a nuevos proyectos y oportunidades profesionales. Pero esta ascensión meteórica también conlleva un costo.
La agenda de trabajo se vuelve más exigente, los viajes más frecuentes y el tiempo disponible para la vida personal, incluyendo la relación, se reduce drásticamente. La necesidad de aceptar nuevos roles, de asistir a eventos y de promocionar sus trabajos puede consumir gran parte de su energía y atención, dejando poco espacio para la convivencia y el desarrollo de la relación. Conciliar sus agendas, sus proyectos y sus ambiciones personales con una relación sentimental, especialmente bajo la presión mediática, debió ser increíblemente difícil. Es posible que hayan llegado a un punto en el que sus caminos, aunque se amaran profundamente, comenzaran a divergir. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los viajes a diferentes países, la constante exposición pública. Mantener una comunicación fluida y una conexión emocional en medio de todo ese caos puede ser un desafío enorme. Es posible que hayan sentido que sus carreras estaban tomando direcciones diferentes y que, aunque quisieran seguir juntos, era difícil encontrar el equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su vida personal. Esa sensación de estar tirando en direcciones opuestas puede generar frustración y resentimiento, lo que a la larga puede debilitar la relación. Otro factor que se ha mencionado es la diferencia de personalidades. Si bien en la pantalla tenían una química explosiva, en la vida real eran personas muy diferentes, con intereses y prioridades distintas. Kerem es conocido por ser un hombre muy extrovertido, apasionado por los viajes y la aventura, mientras que Hande es más reservada, más centrada en su trabajo y en su familia. Estas diferencias, que al principio pudieron ser complementarias, quizás con el tiempo se convirtieron en una fuente de tensión. La extroversión de Kerem, su necesidad de explorar y vivir nuevas experiencias, puede haber chocado con la necesidad de Hande de tener una vida más estable y centrada en su entorno familiar. La diferencia en sus prioridades y en la forma en que disfrutaban de su tiempo libre puede haber generado conflictos y dificultado la búsqueda de actividades y planes que satisficieran a ambos. Es posible que Kerem sintiera que Hande no compartía su entusiasmo por la aventura y la exploración, mientras que Hande podía sentir que Kerem no valoraba lo suficiente la importancia de la familia y la estabilidad. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, con el tiempo pueden convertirse en un obstáculo difícil de superar. También hay rumores, por supuesto, de terceras personas, de celos y de infidelidades. Pero hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estas especulaciones. Y como siempre digo, es importante no creer todo lo que se dice en la prensa, especialmente cuando se trata de rumores sin fundamento. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la especulación, pero es fundamental recordar que se trata de personas reales con sentimientos reales. Los rumores de infidelidad, alimentados por la prensa sensacionalista y por las redes sociales, pueden tener un impacto devastador en una relación. La desconfianza, los celos y la incertidumbre pueden erosionar la confianza y generar un clima de tensión constante. Incluso si los rumores son infundados, el daño ya está hecho. Es importante recordar que las relaciones son un asunto privado y que solo las personas involucradas conocen la verdad detrás de los rumores. Es fácil juzgar desde fuera, pero es fundamental ser respetuosos y evitar difundir información no verificada que pueda dañar la reputación y la vida personal de las personas involucradas. En definitiva, la separación de Kerem y Hande fue probablemente una combinación de varios factores: la presión mediática, las exigencias de sus carreras, las diferencias de personalidad y quizás simplemente el hecho de que el amor, a veces, no es suficiente. A veces, a pesar del amor que se siente, las circunstancias y los desafíos de la vida pueden ser demasiado difíciles de superar. El amor es un ingrediente fundamental en una relación, pero no es el único. Se necesita también compromiso, comunicación, respeto, comprensión y la capacidad de adaptarse a los cambios y a los desafíos que se presentan en el camino. Si alguno de estos elementos falla, la relación puede debilitarse y eventualmente romperse. Ahora bien, ¿por qué digo que pudo ser una decisión por su bien? Porque a veces alejarse es la mejor manera de protegerse a uno mismo y al otro. Mantener una relación bajo tanta presión, cuando ambos están enfocados en sus carreras y tienen prioridades diferentes, podría haber terminado dañándolos aún más. Forzar una relación que no está funcionando puede ser más doloroso que aceptar la realidad y seguir adelante. Quizás separarse fue una forma de preservar el cariño y el respeto que se tenían, evitando que la relación se desgastara y terminara en un final amargo. Quizás necesitaban espacio para crecer individualmente, para enfocarse en sus propios proyectos y para encontrar su propia felicidad. A veces la distancia es necesaria para poder ver las cosas con claridad y para tomar decisiones que sean lo mejor para uno mismo.
Y honestamente creo que es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde fuera, opinar sobre sus decisiones y criticar su relación, pero nadie sabe realmente lo que pasó entre ellos, ni lo que sintieron en cada momento. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. A pesar de la tristeza que sentimos los fans, creo que debemos alegrarnos por ellos si creen que esta decisión es lo mejor para sus vidas. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad y bienestar deben ser la prioridad, incluso si eso significa que no estén juntos. Y quién sabe, quizás el destino les tiene preparado un reencuentro en el futuro. El tiempo dirá. Pero por ahora, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La vida es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar y puedan encontrar una forma de estar juntos, pero por ahora lo importante es que cada uno se centre en su propio crecimiento y felicidad. Así que para recapitular un poquito, la separación de Kerem y Hande fue un shock para muchos, pero probablemente fue una decisión meditada y tomada por su bien. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferencias de personalidad pudieron haber contribuido a su ruptura. Lo importante es recordar que son personas reales y que merecen respeto y comprensión. La vida de las celebridades puede parecer glamurosa y perfecta desde fuera, pero la realidad es que también enfrentan desafíos y dificultades como todos nosotros. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a entender un poquito mejor lo que pudo haber pasado entre Kerem y Hande. Me encantaría saber su opinión en los comentarios, así que no duden en dejar su mensaje. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que faltó algún factor por considerar? Cuéntenme todo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que les resulta interesante y entretenido. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre tenemos contenido nuevo y jugoso preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.